Hoy vamos a estar hablando acerca del tema integral de postura, terapia manual, la relación que tienen las alteraciones posturales con las alteraciones craneomandibulares. Entonces, ¿qué tal si iniciamos con esta pregunta? ¿Por qué es importante la postura en los desórdenes craneomandibulares? Bueno, si quieres empiezo yo con la pregunta, ¿sí? Es Dale. supremamente importante, es supremamente importante entender que la postura, ¿sí? La postura que todos tenemos nosotros es la capacidad que tiene el cuerpo de estar lo más sincrónico posible sin tener tensión ni rigidez, ¿sí? Que permite la eficacia, la máxima eficacia de todas las personas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos unos captores posturales, ¿sí? Esos captores posturales de nosotros son 5 específicos, que es la vista, el oído, el pie, la oclusión dental y el raquis. Entonces, por ende, es importantísimo nosotros saber que la articulación temporomandibular, ¿sí? Es muy importante porque la articulación está compuesta por el maxilar inferior y por el temporal. Como sabemos que el temporal hace parte del cráneo, cualquier situación o cualquier disfunción que nosotros tengamos en la ATM nos va a llevar, va a tener una consecuencia a tener una disfunción craneal. ¿Y cuál es esa disfunción craneal? El temporal tiene micromovimientos, que esos micromovimientos lo que van a hacer es alterar. El temporal está muy articulado ¿con cuál? ¿Con quién? Con el occipital. Al generar también una tensión en el occipital, podemos empezar a ver diferentes tipos de lesiones. ¿Qué quiere decir? Que si el occipital también está en tensión o está sincrónico, va a generar ¿qué? Rectificaciones cervicales, dorsales, lumbares, sacras, por una conexión que hay entre toda la parte del cráneo, que del occipital con el sacro, que ahí sería todo lo que tiene que ver con el sistema craneosacral, que va por tensión y va a conexión por la dura madre, esa dura madre que es ese tejido conectivo que va a unir. Entonces, es muy importante ahorita con todo lo que tenemos de la pospandemia y de toda la tendencia digital, las personas que nos educamos por Zoom, andamos con el celular, tenemos unas malas posturas, que mala postura no es decir tengo una escoliosis, tengo una cifosis, sino malas posturas en los hábitos diarios, ¿sí? Esos hábitos diarios van a generar una postura por adaptación que nos va a generar diferentes tipos de disfunciones. Por eso la mayoría de personas con sintomatología de cervicalgias, de dorsalgias, de lumbalgias, se dan por malas posturas y tiene que ver muy afectado todo el sistema craneosacral. Entonces, de mi parte, como por eso, por ese lado. Bueno, desde mi postura es importante la postura en los desórdenes craneomandibulares y abonándole a los que nos dice Peter, está muy relacionado con lo que son las cadenas musculares, ¿sí? Entonces todos sabemos aquí que desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Todos nuestros grupos musculares están unidos a través de fascias musculares, ¿sí? Esas fascias van a tener diferentes elementos y van a comunicar tanto movimiento como estabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de la parte craneomandibular, nosotros tenemos cadenas musculares anteriores, posteriores, laterales, anteroposteriores. Al cambiar la postura, fuera de modificar esos micromovimientos de lo que nos habla Peter, también nos va a modificar la estática de la cabeza, nos va a modificar la estática de la columna cervical. Y como medio de compensación, se nos va a generar también compensaciones en el resto del cuerpo. De ahí que nosotros hablemos de 3 tipos de síndromes posturales que están relacionados con esos desórdenes craneomandibulares y directamente con la ATM, como son los síndromes descendentes, ascendentes y los mixtos, ¿sí? Y por eso ustedes van a ver que personas que tienen dificultades a nivel de la parte proximal, o sea, de arriba hacia abajo, pueden tener desórdenes del ATM, pero también personas que puedan tener problemas a nivel de pies, a nivel de rodillas, a nivel de cadera, podemos terminar con problemas a nivel del ATM y es por la comunicación que tenemos a través del
de todo el componente facial. Músculos importantes a nivel de la parte craneomandibular relacionados con la ATM y que me comunican también esa parte postural. Está el esternocleidomastoideo, por ejemplo, ¿sí? El esternocleidomastoideo es un músculo muy importante en el manejo de la articulación temporomandibular y su relación con toda la parte postural. Otra cadena muy importante a nivel es la anterior, ¿sí? Ustedes van a ver que esa anterior está relacionada, por ejemplo, con los pacientes que tienen respiración bucal, que tienen incompetencia labial, y esto me va a generar trastornos a nivel de toda la cadena. Y lo último, importante en esos desórdenes craneomandibulares, como nos decía Peter, con la pandemia nosotros estuvimos pegados a computadores, al celular, y eso nos generó posiciones anómalas de la cabeza, ¿sí? Como los desórdenes proximales hacia anteriorización, hacia posteriorización de la cabeza, y eso modifica la posición de la articulación temporomandibular. Entonces, por eso es tan importante el manejo de la postura. Yo creería que como una primera condición en los pacientes con desórdenes de la craneomandibular y específicamente de la articulación temporomandibular como tal. Bueno, yo quiero también incluir algo, y es que muchos pacientes llegan por odontología con desórdenes temporomandibulares y hoy en día afortunadamente el abordaje sí se está haciendo más integral, y eso lo vemos en el resultado de nuestros tratamientos. Cuando un paciente se aborda, digamos, o se evalúa, se tiene en cuenta esa evaluación postural, podemos tener como mucha más asertividad en el plan de tratamiento, porque el odontólogo habitualmente, digamos, se encajaba solamente en tratar su cavidad oral, y hoy en día con este abordaje vemos que definitivamente el cuerpo humano se conecta por todas esas fascias, por toda esta musculatura, por todo un esqueleto, y cualquier desbalance a nivel postural definitivamente tiene una consecuencia a nivel craneomandibular. Entonces, hacer ese abordaje integral es importante para que en el momento en que el paciente ya sea tratado por su motivo de consulta, digamos desde odontología, el paciente tenga un resultado óptimo en su plan de tratamiento. Entonces, post pandemia vimos mucho que el motivo de consulta que más se manifestó por odontología era el paciente que venía por bruxismo, por un diagnóstico de bruxismo, y entonces ese paciente, cuando se le iba indagando sobre su vida, el paciente que estaba conectado todo un día frente a un computador, con una postura, le tocó hacer, digamos, su puesto de trabajo en casa lo más improvisado posible. Entonces, todos esos cambios posturales empezaron a mostrarnos que desencadenaban ciertos patrones craneomandibulares, y este abordaje ya integral me muestra que cuando trato al paciente desde su postura, cuando manejo toda su integralidad, el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, por eso es tan importante que el paciente sea visto desde diferentes especialidades y lo podamos abordar desde diferentes puntos de vista para que su resultado final sea llegar a ese adecuado diagnóstico y a un buen plan de tratamiento. Yo ahí tengo que agregar una cosita. Peter nos hablaba entre los captores que hay es el plano oclusal, ¿sí? Ese plano oclusal precisamente es el que nos va a manejar Ana María desde la parte de odontología, y nosotros vemos que como oficios a veces nos llegan los pacientes directamente y vemos alteraciones en el plano oclusal. Esas alteraciones en el plano oclusal, como es un captor, si yo no tengo bien mi plano oclusal, entonces eso va a generar que yo tenga posiciones anómalas también a nivel craneal, que pueda generar inclinaciones de la cabeza, que pueda generar rotaciones de la cabeza, y eso va a hacer que las dos articulaciones temporomandibulares trabajen en desequilibrio. Entonces, como oficio, si yo observo en mi examinación que hay una dificultad en ese plano oclusal, ahí es donde yo debo consultar con el odontólogo y trabajar con el odontólogo. Y otras veces nos llegan pacientes, ¿sí?,
que nos los remite el odontólogo para que nos diga, oiga, le voy a poner una placa al paciente, pero tiene una mala postura. Y esa mala postura entonces no va a dejar que la placa me funcione y que cumpla sus objetivos. Entonces muchas veces el odontólogo necesita que nosotros primero arreglemos postura para él luego colocar la placa, ¿sí? O también odontólogos que han visto que la placa no funciona precisamente porque tiene esa alteración, ¿sí? Entonces ahí es donde Peter, yo como fisio, Peter como terapeuta manual y Ana María trabajamos de la mano en función de un paciente. Entonces el odontólogo nos lo va a remitir más por esa parte oclusal que son las con las que ellos tienen las dificultades. Bueno, puedo agregar un poco ahí ya que tocaron el tema Mercedes y Ana María. Bueno, mira, como nos dijo Mercedes, la conexión que hay de los diferentes tipos de lesiones que son ascendentes, descendentes o mixtas es supremamente importante que todos nosotros entendamos que la conexión facial por tejido conectivo, ese tejido conectivo que tiene unas propiedades biomecánicas de elasticidad, de flexibilidad, nosotros la tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cada lesión o cada disfunción, que la podemos llamar disfunciones craniomandibulares, van a generar cierto tipo de sintomatologías. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona, yo creo que para cualquier tratamiento que sea de salud, que sea en rehabilitación, es evaluar la postura en los diferentes planos. ¿Por qué evaluar la postura en diferentes planos? Porque puede haber una compensación. El cuerpo es tan inteligente que el cuerpo hace una adaptación dependiendo de la postura que tenga. Entonces, al tener esa adaptación, cuando remitimos al odontólogo, al ortodoncista, rehabilitador oral, lo que sea, el cuerpo está adaptado a una postura antálgica, puede ser, ¿sí? Pero que no está en sincronismo, no tiene la tensegridad del cuerpo normal. Entonces, vamos a poner un ejemplo claro para que se entienda un poco lo que es ascendente o descendente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tuve un síndrome de latigazo o un whiplash, que fue un accidente automovilístico, y bueno, generé una aceleración y una desaceleración fuerte, a donde hubo una contusión desde la parte posterior, entonces que generó una lesión en todo el tejido conectivo y generó una tensión. Digamos que no generó fractura, no generó nada más, sino una tensión. Entonces, ¿qué es lo importante que tiene que tener el fisioterapeuta o el kinesiólogo o la persona especialista en el movimiento o el odontólogo para ver? Primero que todo, ver una radiografía, ¿sí? O un espinograma donde veamos toda la columna, a ver si realmente ese golpe desencadenó el dolor o la mala postura, porque puede ser que esa persona anteriormente hubiera tenido una mala postura y esté generando una escoliosis o una cresta ilíaca más alta que la otra. ¿Y qué fue lo que pasó con el golpe? El golpe puso al cuerpo inestable y desestabilizó esa postura adaptativa. Cuando generó esa postura adaptativa, el cuerpo obviamente quedó como en las nubes. ¿Qué está pasando acá? Entonces, nosotros mirando con unas ayudas diagnósticas, esas ayudas diagnósticas nos ayudan a mirar que la estructura está bien. Cuando nosotros ya nos basamos que la estructura está bien y cuando hay un síndrome de latigazo, es muy recomendable también tomar, que ahí están los odontólogos, mirar una panorámica, mirar que también no esté generando una maloclusión, no esté mirar una resonancia magnética. Ahí ya cada profesional que tenga en cuenta cuáles son las ayudas diagnósticas y el abanico para ver un diagnóstico diferencial. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico diferencial nosotros como profesionales? Porque a veces una cefalea no puede ser porque hay tensión, puede ser porque otra parte del cuerpo está alterando. Entonces, empezó el dolor de cabeza por ese whiplash, claro, generó una tensión de los músculos suboccipitales y el músculo subooccipital que van insertados en toda la base del cráneo. Entonces, esos músculos suboccipitales, al estar en la base del cráneo, me generan una tracción hacia abajo y hay una rotación automática. Ver una rotación en la parte del temporal, ¿sí? El temporal va a generar una lesión y automáticamente va a haber un dolor de la articulación temporomandibular. Debería decir, pero ¿por qué me duele la atemia ahora cuando muerdo, cuando mastico, si yo tuve el golpe hacia atrás? Pero en 6 meses, 7 meses, pero yo tuve el accidente hace 6, 7 meses, pero ahora me empezó a morder y yo tengo una oclusión bien. Fue porque generó una fascia adaptativa
por tensión del occipital, rotación del temporal. El temporal puedes tener un cóndilo en anterior, un cóndilo en posterior, el disco articular puede estar lesionado, una tensión del macetero, del temporal. Como nos lo decía Mercedes, es muy importante mirar el esternocleidomastoideo, porque mirar el esternocleidomastoideo es un músculo que va de la apófisis mastoides a la clavícula, ¿sí? O al esternón, es un músculo que tiene dos inserciones, y la mastoides, pues obviamente es el temporal, y si me genera una tensión, también me está generando un movimiento del temporal. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a trabajar muchísimo la parte del macetero y del ATM, cuando seriamente tenemos que trabajar los músculos occipitales y ese esternocleidomastoideo para soltar ese músculo y no genere esa tensión. A veces nomás soltando el esternocleido, el escaleno, los supradioideos, los infradioideos, todo el piso de la boca, mirar que eso esté estable para evitar cualquier tipo de lesión. Y bueno, entonces aquí podemos ver un abanico importantísimo de todo lo que puede pasar en el cráneo, y por eso me gustaría a cada uno de ustedes invitarlos a que escuchen obviamente la actualización del Congreso. ¿Por qué? Porque este tema acá estamos dando un pantallazo rápido de qué es lo que puede pasar, y obviamente ahí es después nos podemos profundizar. Era eso. Gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal si continuamos con esta pregunta? ¿Qué consecuencias puede traer una mala pisada en la ATM? Bueno, si quieren, sigo. En la consecuencia que puede traer una mala pisada, como les había nombrado anteriormente, esa pisada puede ser porque hay un captor postural. ¿Sí? En ese captor postural nosotros vamos a ver que hay unos receptores, que ese receptor es el pie, y ese receptor del pie es la articulación, los músculos y la piel, que van a mandar una información a donde, al centro superior. ¿Cuál es ese centro superior? Están todos los núcleos vestibulares, el cerebelo, ¿sí? Los núcleos rojos, el bulbo, que donde van a mandar un estímulo efector a donde, a los músculos estriados y tónicos. ¿Sí? Pero entonces es importante ver que los reguladores de la postura solo dependen de varios sistemas. ¿Cuáles son? Esos exocaptores, que es el ojo, los oídos y los pies, y los endocaptores, que es el aparato masticador, el músculo, el ojo. Entonces es supremamente importante que nosotros veamos cómo puede generar una lesión del pie ahí. Entonces, como es un captor postural el pie, una mala pisada, como no lo nombraba Mercedes, puede haber una lesión ascendente. Esa lesión ascendente, ¿qué quiere decir? Que viene de los pies hacia arriba. Pueden decir, no, mira, yo tuve un esguince de cuello de pie, de tobillo. Tuve un esguince de tobillo, y ese esguince de tobillo puede automáticamente, por dos razones, generar una articulación temporomandibular. Primero, por una fase adaptativa, que después esté pisando mal y hay un asincronismo, y automáticamente el cuerpo generó una adaptación y empezó a referirse en la articulación temporomandibular, o por un reflejo miotendinoso, que cuando nosotros hacemos un esguince de tobillo generó el esguince, y ese esguince, que se va prácticamente casi siempre en inversión por una tensión del tibial anterior, genera un ascenso de la tibia, y de la tibia genera un reflejo del isquiotibial. El isquiotibial, que es un músculo biarticular, va del isquion y se articula en la tuberosidad anterior de la tibia, genera esa descompensación, y al tensionar, ¿qué generó? Que la pelvis automáticamente generó ese ilíaco, generó una rotación, y al generar esa rotación en la pelvis me generó acá. Listo. Entonces, la lumbar también me está compensando, y si me empieza a compensar, hay un músculo muy importante que va al trocánter mayor y en la parte anterior, que es un músculo muy potente, que es el músculo psoas ilíaco, que viene desde el origen de L2. Entonces va L2 y se va a insertar ahí, es que nos conecta el miembro inferior con ya todo el miembro superior. Entonces la L2 se vio afectada, y en la L2 es muy importante porque ese psoas sale de la parte posterior, pero en la parte anterior se inserta un músculo muy importante, que es el músculo diafragma, ¿sí? Que es el músculo de la respiración. Entonces el diafragma, que los pilares del diafragma van a L2 en la parte anterior, ¿sí? Y me dirán, pero sí, ¿qué tiene que ver el diafragma? Si nosotros tenemos un diafragma descendido, ya automáticamente vamos a generar una posición en antepulsión, ¿sí?
y al estar en antepulsión los hombros se nos van a ir hacia adelante, y si los hombros se nos van hacia adelante, automáticamente el pectoral mayor me va a jalar. ¿Y qué pasa? El acromio con la articulación acromioclavicular, ¿sí? Y que se articula con lo costoesternal, automáticamente de la clavícula, ¿qué músculo se inserta? Se inserta el esternocleidomastoideo, y si yo estoy en la parte anterior, tensión ahí, automáticamente me genera una posición de antepulsión de la cabeza y me va a generar dolor de la articulación temporomandibular por el tobillo. Entonces eso, nosotros tener esa imaginación, vaya, y por otra que se va y que se puede desplegar en el diafragma, es que el diafragma tiene una inserción, una inervación ¿de quién? Del nervio frénico, ¿cierto? El nervio frénico inerva el diafragma. ¿Y de dónde sale el nervio frénico? De C3, C7, y de C3, C7 es muy importante ver que ya es una conexión que va a haber toda la parte cervical con cervicales altas, y las cervicales altas, todo ese movimiento atlantoixoideo de las dos primeras que se articulan también con el occipital, y si el occipital también genera una disfunción, automáticamente el temporal también. Entonces, ¿por qué es importante? Por esto es muy importante la pisada. Entonces, y les mostré los dos ejemplos, un mal apoyo o una lesión de tobillo. Y ahí también puede ser rodilla, como lo decía, un genuvar, un genuvalgo, un pie plano, ¿sí? Está muy de moda, y es como vender también mucho, que están las plantillas dinámicas, esas plantillas dinámicas que te hacen una valoración, pero esa valoración tiene que ser muy importante mirar que la persona no tenga una compensación diferente, porque le puedes poner unas plantillas y empezás a trabajar a la persona, y esas plantillas le sirven 15 días, un mes, porque el cuerpo ya volvió a su normalidad. Entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno. Okay. Yo quiero agregar a todo lo que dice Peter, que cuando hablamos de mala pisada también podemos estar haciendo referencia a un pie plano, ¿sí? Y ese pie plano nos va a generar unos cambios a nivel también de rodilla. Entonces, con el pie plano nosotros vamos a tener un valgo a nivel del pie. Eso nos va a generar muchas veces una tibia en recurvatum por acción del sóleo, ¿sí? Unas rodillas en valgo, y estas rodillas en valgo van a llevar a ese músculo clave que nos habla Peter, que es el psoas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí el psoas es un músculo que es muy, muy importante a nivel del manejo de lo que es la postura, y a nivel de lo que es el manejo de cuando nosotros tenemos ese paciente con antecedente de esguince, ese paciente que nos presenta un pie plano. ¿Por qué? Porque el psoas tiene una función muy importante, y es que él controla lo que es L3, ¿sí? Controla lo que es el ápice de la vértebra L3, y por lo tanto controla lo que es la lordosis, ¿sí? Entonces, ese cambio postural en hiperlordosis o emborramiento de la lordosis a nivel de la columna lumbar me va a modificar todo lo que hay de ahí para arriba, ¿sí? Y unos grupos musculares que hacen que también se modifique esa postura de ahí para arriba es la comunicación que tiene ese psoas en esa parte posterior entre desde T12 con los multífidos. Ustedes ven que los pacientes normalmente que se quejan de problemas de espalda, cuando uno palpa, el dolor también se va hacia dorsal. Esos multífidos hacen esa comunicación. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes por mala pisada, llámese esguince, llámese que tienen un pie plano, que tuvieron una fractura a nivel del pie, es muy importante la manipulación del psoas, ¿sí? Volverle esa laxitud al psoas. El psoas tiene dos características, entonces tiene una función dinámica y tiene una función estática. Y dentro de esa función estática tiene el control postural a nivel lumbar. ¿Por qué es importante además ese psoas? Porque acuérdense que en esta zona es donde nosotros tenemos mucha carga, la mayor parte de la carga. Entonces, si nosotros quitamos tensión del psoas, se nos va a quitar también la tensión que se nos está generando en la parte superior y que nos está dañando esa relación con la ATM. ¿Qué más hace tener una mala pisada, entre comillas?
Peter nos hablaba de que tenemos una parte a nivel de columna cervical, que la dividimos en columna cervical superior y columna cervical inferior. Al tener esa mala pisada, normalmente nuestro centro de gravedad va a cambiar, ¿sí? Y la cabeza normalmente se nos va a ir hacia adelante. Al irse hacia adelante nos va a modificar todo lo que nosotros conocemos como el triángulo suboccipital, que es el que nos va a controlar esa cabeza a nivel de esa columna cervical superior, llámese cóndilos occipitales C1 y C2, y que son los que directamente están relacionados con la articulación temporomandibular. ¿Qué más tenemos a ese nivel? El núcleo trigeminal. Entonces ese núcleo trigeminal también le va a mandar sensaciones a la articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces miren que muchas veces, si le pasa a uno en su práctica, que corrigiendo la postura del pie, mandándole una buena plantilla, como dice Peter, cambiándole el calzado al paciente, nos va a mejorar la articulación temporomandibular. Y ese es el síndrome de carácter descendente. Manejamos de abajo para arriba para poder modificar lo que está en alto. Sí, yo quisiera también agregar desde la postura del odontólogo, aquí, como ustedes comentan, todo se relaciona, todo está interconectado. Entonces, cuando Peter decía, por ejemplo, diafragma, aquí es todo este músculo, el paciente con antepulsión de hombros, ¿qué pasa con su cabeza? ¿Cómo está ese paciente? Entonces, al rotar su cabeza, al tener una cabeza en una mala posición, pues por ende va a tener una consecuencia mandibular. Entonces, el odontólogo puede tener una visión inicial, digamos, yo puedo hacer una observación de la postura del paciente inicialmente, pero claramente digamos, el abordaje ya terapéutico lo debe hacer fisioterapia. Pero, digamos, desde odontología, que yo conozca cómo el paciente, cómo cuando lo pongo a caminar, cómo apoya el pie, tener esa claridad de la relación que hay desde el apoyo completo del pie a lo que me puede causar a nivel mandibular es importantísimo. Ese conocimiento es importantísimo tenerlo para el abordaje terapéutico. Y lo que decía Mercedes también, muchas veces el odontólogo sí puede hacer algunas maniobras, por ejemplo, cuando hablabas de manejo a nivel del triángulo suboccipital, manejo de postura de cabeza, pero si digamos su síndrome, su desorden proviene de algo del pie, pues la idea es que el abordaje de esa causa se haga como debe ser con el fisioterapeuta, el terapeuta manual, quien vaya a abordar este caso para que la respuesta a nivel odontológica sea más asertiva en el momento de tratar al paciente. Pero que tengamos ese conocimiento clave, mirar captores posturales, poner al paciente a marchar. Hay pacientes que dicen, ¿por qué me estás haciendo todo eso si vengo a una cita odontológica? ¿Por qué me tienes que evaluar? No sé, porque me están mirando, porque me quitas el calzado para mirar cómo apoyo el pie, que todos los dedos están en contacto con el piso. Claro, para el paciente es muy raro que desde digamos, la mirada del odontólogo tengan que tener en cuenta ciertos parámetros que van mucho más allá, muy distantes de la boca, pero que definitivamente tienen una relación importantísima. Entonces, el diplomado que tenemos precisamente aborda todas este manejo terapéutico y amplía más la visión del odontólogo que está acostumbrado a trabajar siempre en cavidad oral. Entonces, este manejo multidisciplinario es importantísimo tenerlo claro y saber qué parámetros debo tener a consideración para poder dar un buen abordaje. Una última cosita ahí para lo que nos dice Ana María. Acuérdense que nosotros trabajamos en la estática y la dinámica. Entonces, todas esas alteraciones estáticas que nosotros podemos tener en bipedestación, en sedente, pues se van a manifestar en la parte dinámica del paciente. Entonces, también es muy importante que los odontólogos, ¿sí?, que ya están en esta corriente, también pregunten a sus pacientes cómo se siente al correr, ¿sí?, cómo se siente al caminar, porque nosotros muchas veces nos quedamos solo en esa parte postural estática, pero influencia y condiciona también la parte dinámica, ¿ok?
Excelente, muchísimas gracias. Ahora continuemos con esta. ¿Existe una asociación entre parafunciones orales, trastornos temporomandibulares y características psicosociales en los pacientes que consultan por odontología con dolor orofacial? Bueno, sí puede haber asociación. Cuando un paciente tiene una parafunción, puede desencadenar una disfunción temporomandibular. Por ejemplo, el paciente que tiene, no sé, un hábito de bruxismo o ciertos hábitos parafuncionales puede tener disfunción temporomandibular. No es una constante, no es una regla. Muchos pacientes tienen procesos adaptativos digamos que no desarrollen sintomatología, pero no es una constante, pero sí puede haber una asociación. Aquí lo importante es, digamos, y la evidencia científica lo muestra, hacer un análisis biopsicosocial del paciente, porque eh, lo vemos y lo vimos después de pandemia. El paciente que consulta, por ejemplo, por odontología, no sé, porque se ve todos sus dientes con un desgaste, su cara ha cambiado de forma, una cara más cuadrada, estoy amaneciendo cansado, con dolor al abrir en la primera hora de la mañana. Entonces es un paciente que evidentemente puede tener una parafunción, puede estar desarrollando una hiperactividad muscular, pero hay que mirar qué está desencadenando esa parafunción, hay que ir a la causa de su problema y muchos pacientes vemos que, digamos, derivados del estrés de su cotidianidad o pacientes que han tenido ya como tal patologías asociadas a ansiedad, depresión, todas esas características emocionales tienen una relación importante en la presencia de parafunciones y en la presencia de disfunciones temporomandibulares. Entonces, ese análisis es importante hacerlo. El paciente hay que indagarle de su vida, hay que indagar su día a día, su relación en el trabajo, su relación con su familia. Hay que, digamos, incluir toda esa parte emocional porque sí se ha demostrado que tiene mucha asociación digamos, en que el paciente pueda presentar alguna patología a nivel articular o a nivel muscular derivado de un proceso emocional. Entonces, el paciente, como normalmente primero consulta, a veces cuando tienen dolor en esta zona, digamos que las primeras asociaciones son con otorrino o con odontología, que si llega por este medio, digamos, llega por odontología, el paciente bajo un cuestionario de historia clínica bien exhaustivo podamos eh, abordar esa parte y remitirlo al profesional que debe tratarlo, porque como les digo, no se debe tratar siempre la sintomatología, el paciente seguramente llega con dolor y claro, hay que manejarle su dolor, pero si yo manejo la consecuencia, es muy probable que la patología pueda repetirse, o sea, no estamos abordando su causa. Entonces, esa parte biopsicosocial es muy importante y hoy en día los estudios muestran siempre un abordaje no solo físico, no solo revisar características físicas, clínicas, sino ir más allá en el ámbito biopsicosocial, específicamente en su día a día del paciente, porque muchas enfermedades, por ejemplo, enfermedades digestivas, enfermedades gastrointestinales, enfermedades a nivel de disfunción temporomandibular, son derivadas de procesos emocionales. Entonces, no hay una relación, digamos, expresa que el paciente que tenga una parafunción sí o sí vaya a desencadenar una disfunción temporomandibular, no hay una regla como tal, pero sí es un factor de riesgo. Entonces sí hay que abordarlo desde esa parte para poder tener un mejor diagnóstico y un tratamiento adecuado. Bien. En mi primera consulta, en la primera consulta que yo veo a los pacientes con disfunción temporomandibular, dentro de mi historia clínica está precisamente preguntar por parafunciones, ¿sí? Porque pues esas parafunciones, como dice Ana María, son un factor de riesgo altísimo. Y para mí es muy importante en esa primera consulta que el paciente empiece a controlar esa parafunción y que se haga consciente de que tiene una parafunción, porque muchas veces ellos también consultan, pero no tienen idea que la tienen, ¿sí?
Entonces la persona de pronto que muerde el lapicero a repetición, no más la persona que come chicle, que su posición o su postura constante es esta, ¿sí? Esto es considerado una parafunción. O, por ejemplo, yo les acomodo mucho la forma de dormir, siempre se duermen por el mismo lado, de cúbito lateral por el mismo lado, y se les explica y eso les está generando la parafunción. Como dice Ana María, las parafunciones pueden generar o no dolor por procesos adaptativos. Si no duele, pues obviamente no va a consultar, pero a veces consultan por otras cosas y uno lo deriva de la parafunción. Todas las parafunciones generan hiperreactividad muscular, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que nosotros cuando valoremos a nuestros pacientes y relacionemos estas parafunciones, pues hagamos palpación de grupos musculares, ¿sí? De acuerdo a la parafunción que tiene ese paciente. Y apoyo también a Ana María en el sentido de que esas parafunciones están relacionadas con aspectos psicosociales. Y por eso yo creo que también se aumentaron las consultas por pandemia, porque desarrollamos mucha ansiedad, mucha depresión, mucho estrés, y eso hizo que muchos de nuestros músculos empezaran a generar espasmos musculares, puntos gatillo y demás. Además que por el uso de las pantallas nuestra cabeza cambió de posición, ¿sí? Nos dimos muchos cuenta de que no veíamos bien, por ejemplo, ¿sí? Y estábamos utilizando mal nuestros computadores. Entonces, en mi primera consulta yo siempre hablo de parafunciones, busco corregir la parafunción y pues las parafunciones son una lista larga. Muchas veces también como fisioterapeutas tenemos que mirar que el bruxismo es como que siempre a lo que hacemos referencia, ¿sí? Como una parafunción, pero hay muchas parafunciones. Ustedes conocen, por ejemplo, las personas que cuando están trabajando sacan la lengua, ¿sí? Hacen este tipo de, cuando están haciendo esfuerzo, eso es una parafunción. Y eso hace que yo respire por la boca y que genere entonces presiones dentro de mi articulación temporomandibular y que me termine yo en una disfunción temporomandibular solamente por hacer esa actividad. Entonces hay una lista larga y hay muchos artículos en este momento que nos publican todas las parafunciones orales que nosotros tenemos y que nos pueden llevar a una disfunción y a un dolor de carácter orofacial. Dentro del grupo de trabajo, miren que aquí, por ejemplo, estamos Peter, que es terapeuta manual, Ana María, que es odontóloga, yo que soy fisio, pero de la mano tenemos otros profesionales. Tenemos la parte psicológica e inclusive psiquiatra en muchas ocasiones. Tenemos al fonoaudiólogo también dentro de nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Para que nos ayude con esos pacientes. Entonces yo lo que los invito es que con el diplomado nosotros vamos a aprender que ya no somos islas solitarias, ¿sí? Y que cada uno va a trabajar por su lado, sino que tenemos que trabajar en conjunto en pro también de ese paciente que tiene ese problema cráneo-mandibular y específicamente una disfunción temporomandibular. Bueno, bueno, y de últimas, bueno, ya casi las compañeras dicen casi todo. Vamos a explicar un poco como para entender esas parafunciones y esas características psicosociales. Me voy a meter en un poco porque hablaban de emociones, ¿cierto? Pero nosotros decimos que tiene que ver la fisioterapia, la odontología y el dolor de la ATM con la emoción. Bueno, vamos a desglosar la emoción. La emoción viene del latín emotion, ¿cierto? Al venir del latín emotion quiere decir movimiento o impulso, ¿sí? Cualquier movimiento o cualquier impulso o cualquier elemento externo van a generar que el cuerpo automáticamente cambie su emoción. ¿Pero por qué viene eso fisiológicamente y en el cuerpo? Porque se activa automáticamente el sistema límbico. Nosotros sabemos que el sistema límbico es el que controla todas nuestras emociones. Al controlar ese sistema límbico, nuestras emociones, nosotros después de un estímulo, sea de alerta, de miedo, de preocupación, de algo que nos genere culpa, nos genere algo, automáticamente se va a activar el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente. Al generar esa activación del sistema
reticular ascendente, lo que viene es el estímulo externo, luego viene a los órganos de los sentidos, se activa el SARA, que es ese neurotransmisor, luego llega al sistema límbico y genera esa emoción. Pero nuestras emociones están controladas en la parte del sistema endocrino cuando están liberando toda esa parte de neurotransmisores y bueno, se activa el glutamo, se activan los GABA, ¿sí? Que son esos receptores que ustedes van a decir, pero ¿qué es eso? ¿Sí? Automáticamente en el sistema límbico se va a activar ese GABA que es un inhibidor y automáticamente el glutamo que es un excitador que van directamente al sistema nervioso central, ¿sí? A esa parte del sistema neurovegetativo y del sistema autónomo, que puede poner a un paciente simpático tónico, se alteró y él está desconcertado, no sé, le genera ansiedad, le generan ganas de miccionar, de hacer del cuerpo, náuseas, porque esté entre una alteración. ¿Pero por qué? Como ese GABA es un inhibidor y esos receptores GABA generan la serotonina y la serotonina da seguridad y si está inhibido y está disminuido, obviamente ese paciente va a perder seguridad, pero si están excitados toda la parte del glutamo, que ese es un aminoácido catalizador de las situaciones del estrés, que automáticamente va a activar el cortisol, que es la hormona del estrés, y eso se aumenta porque aumenta el azúcar, o el azúcar también puede generar un aumento del cortisol y genera ese nivel de estrés. Por eso una persona cuando está con náuseas, vómitos, es intocable el azúcar, porque el azúcar también genera una activación del cortisol. ¿Qué pasa? Y el cortisol va a generar en una situación de miedo, y me meto ahí que hablaron las chicas sobre la pandemia generó y la pospandemia generó una cuestión de angustia y de miedos. ¿Cuáles son los miedos más frecuentes de las personas? El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, ¿sí? El miedo a la pobreza, el miedo al encierro, a estar solo. Todo eso se dio en la pandemia. Entonces una persona que generó ese miedo activó su cortisol. Y al activar su cortisol, voy a explicarlo como con una palomita mensajera, generó ese estímulo y esa palomita mensajera llegó a ese estímulo y llegó a la parte del sistema nervioso y mandó ¡pum! Un mensaje a esa glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal empezó a liberar esa adrenalina con dopamina, pero con los excesos de dopamina, que es el subidón de alegría, ¿sí? Pero esta la utilizó como en tema de alerta. ¿Qué pasó? Esa noradrenalina también se activa y después para controlar ese cortisol empezó a activar y ganó el cortisol y es la hormona del estrés. Por esa persona antes de generar el estrés, después de generar la depresión, antes de generar la depresión genera estrés, ¿sí? Ansiedad y luego llega la depresión. Sí, pero por esos niveles tan altos de cortisol. Entonces es supremamente importante ver todas las características psicosociales de los pacientes. ¿Por qué? Porque ahí va a activar, y ahí lo tocó en un tema Ana María y Mercedes, donde hablaban del bruxismo, que no me voy a meter ahorita en ese tema del bruxismo, pero el bruxismo es una actividad parafuncional que no necesariamente tiene que ser por una maloclusión, sino que porque realmente está activando toda la parte central y está en ese sistema límbico y toda la parte del sistema articular, el sistema activador reticular ascendente, que genera esa liberación de neurotransmisores. Entonces generó que en la noche está tensionando porque es un paciente que está simpático tónico, ¿sí? Que el sistema neurovegetativo en la noche está trabajando actualmente y tiene una información incorrecta. En la mañana se levanta con un dolor y después del dolor de la cabeza, me exploté una muela, otra, un diente, después ya le duele acá. Entonces es importante ver todo ese conjunto de cosas para que nosotros podamos dar un tratamiento más efectivo, ¿sí? Yo les hablo de esto del tema de las emociones porque yo trabajo en esa parte, como osteópata trabajo en la parte emocional, toda la parte somatoemocional, y todas esas emociones cómo van a generar una causa somática en el cuerpo, ¿sí? Que somática es todo lo que el cuerpo va a empezar a reaccionar. Entonces es importante ver que el paciente tenga, por eso son importantes los hábitos de vida saludable, cómo se puede empezar nosotros como fisioterapeutas empezar a trabajar en esto. Con hábitos de vida saludable, escuchar información positiva, alimentarse mejor, hacer actividad física. Y bueno, un montón de hábitos, son 10 que yo tengo casi siempre para mis pacientes, bueno, 11 porque me inventé otro después, pero son 11 que nosotros generamos en este tratamiento. Bueno. Excelente. Bueno, pasamos a la siguiente, o alguien más tiene algo más por agregar. No.
Perfecto. Entonces acá en esta pregunta, ¿por qué el abordaje integral muestra mejores resultados a la hora de tratar a un paciente que consulta por una disfunción craneomandibular? Bueno, pues yo creo que la respuesta a esta pregunta se ha ido como contestando en esta charla que hemos dado, porque definitivamente el cuerpo es uno solo. Como decía Mercedes, no somos islas, los profesionales no somos islas, aparte pues tratando al paciente solitos. Eh, el que tengamos conocimiento en todo un abordaje integral no hace que seamos el único profesional que va a tratar a ese paciente. Definitivamente hay que tener conocimiento, hay que conocer de la anatomía, de la función. A veces nos enfocamos en una sola partecita del cuerpo y olvidamos todo lo demás. Y, por ejemplo, la boca no anda sola y la boca es la conexión de todo el cuerpo. Por aquí entra el alimento, que es lo que nos da vida. Y si definitivamente no lo conectamos y no lo concebimos como algo conectado con todo lo demás, pues vamos a seguir igual, los odontólogos haciendo un pedacito, el fisioterapeuta otro, pero el paciente, a veces en este tema de disfunción craneomandibular, digamos que hay muchas dudas todavía, hay muchos, esto no es un tema fácil de tratar, pero aquí con el equipo podemos lograr muy buenos resultados, pero hay que conocer la función, hay que conocer definitivamente quién debe abordar al paciente, en qué momento abordarlo. No existe, digamos, algo que esté reglamentado cómo tratar un paciente con disfunción, pero sí hay unos parámetros a tener en cuenta. Entonces, si conocemos toda esa anatomía, si nos vamos más allá de esta cabecita y lo conectamos, pues vamos a tener un mejor resultado. Y todo lo que nos han dicho Peter y Mercedes con relación a la anatomía del cuerpo humano, desde algo tan distante a la boca que es el pie, cómo desencadena un síndrome o una alteración. Y bueno, el cuerpo es muy sabio y él se estabiliza y se equilibra y hay unos pacientes que tienen digamos, una adaptación mucho más fácil y otros derivan una sintomatología mucho más rápida, pero igual el abordaje se debe hacer de manera integral al especialista que corresponda, por eso el equipo se debe conocer y saber tratar. Entonces, por eso cuando se hacen esta serie de encuentros con diferentes especialidades y la temática es como tal una patología, pero se aborda desde diferentes blancos, pues podemos darle mejores resultados al paciente. Entonces, pues yo creo que la respuesta a esta pregunta está dada por todo lo que hemos comentado aquí, como tiene pues el cuerpo humano esa relación entre todos sus sistemas y como algo como una emoción o como algo como la postura, el cambio, el uso de la tecnología hoy en día que pues, al cual estamos tan conectados por el trabajo, por las actividades que desarrollamos, pues como si lo sabemos manejar y si sabemos conocer nuestro cuerpo y si le podemos decir al paciente cuáles son los parámetros ideales para hacer uso de esas pantallas, de esa postura, cómo la puedo manejar, cómo lo puedo abordar, pues el paciente va a tener mejores resultados. Entonces, digamos, desde el área mía, que es la rehabilitación oral, encontrar este abordaje integral me ha ayudado mucho para tener buenos resultados en mi tratamiento, porque antes hacíamos como que me ponía el zapato y luego la medida. No, vamos al derecho y abordamos el paciente. El paciente muchas veces tú lo miras y solamente con hacer un escaneo de toda su parte postural, de cómo llega, con el bolso, con un maletín colgado a un solo lado, caminando así, con el celular. O sea, desde la manera en que yo lo saludo, ya le estoy haciendo un escaneo y no solo mirándole los dientes, estoy haciendo todo un escaneo de su cuerpo, porque eso me va a dar respuestas a nivel dental. Y a la vez voy a tener conocimiento de a quién debo remitirle específicamente o cuál debe ser el orden para abordar ese paciente y tener mejores resultados. Bueno, yo quiero ahí y apoyar a Ana María, que ya lo explicó muy bien. Nosotros debemos tener claro una cosa, y es que abordaje integral no es que yo, Mercedes, me voy a encargar de todo lo que tiene el paciente, ¿sí? Sino que precisamente ese abordaje integral es la capacidad que tengo yo como profesional de poder visualizar de que mi paciente no solo me necesita a mí,
sino que necesita otros profesionales que van a ayudar a que salga mucho más rápido de la condición en la que se encuentra. Eso es abordaje integral. Entonces, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un diplomado en el manejo de la articulación temporomandibular, no quiere decir que yo voy a hacer el trabajo de Peter, de Ana María, de Mercedes, del fonoaudiólogo, no, sino que como dice Ana María, lo que voy a aprender es, yo no puedo intervenir hasta que no intervenga Peter. Y después de que él haga lo que él sabe hacer, su magia, como se dice, ahora sigo yo, ¿sí? O lo tengo que remitir primero ante Ana María o primero a fonoaudiología y luego sí entra a trabajar fisioterapia o al revés, ¿sí? Entonces, ese abordaje integral, como dice Ana María, saber a qué especialista lo envío, para qué lo envío. Y esto es muy importante cuando nosotros en ese abordaje integral hacemos las remisiones, ¿sí? Cuando Ana María, por ejemplo, me manda un paciente a mí, ella me explica qué es lo que quiere, lo que yo le contribuyo. Ella no me dice, mira, paciente en programa de odontología, ¿sí? Sino que ella me explica a mí, mira, tengo un paciente con estas condiciones y necesito que me le trabajes o me le mejores esto, pero porque ella conoce también qué hago yo como fisioterapeuta, ¿sí? Entonces, esa remisión para ese abordaje integral es muy importante. O cuando yo como fisio le remito mi paciente a Peter para que me le haga unas maniobras a nivel de todo su pantalla craneal, ¿sí? Entonces yo, mira, es que necesito porque tengo un posicionamiento hacia anterior o hacia posterior del occipital o del cráneo, entonces necesito mejorar esa condición. Entonces, cuando uno remite al paciente, debe saber para qué se lo manda al otro especialista. Y eso es lo que también se debe considerar cuando hablamos de abordaje integral. Sabemos lo que hace el otro, pero no quiere decir que yo lo voy a hacer porque tenemos un punto de respeto por lo que hace cada uno de los profesionales, ¿sí? Y cada uno trabajamos en conjunto, pero no hacemos lo del otro ni lo vamos a suplir. Bueno, gracias a las compañeras. Bueno, acá yo no tengo mucho que decir. Solo quiero decirles de una parte y les pido mil disculpas si alguien se va a sentir como tocado acá en este tema, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es quitar el ego y volverse muy humildes desde la parte del aprendizaje. Porque cuando nosotros volvemos humildes hacia el aprendizaje, tenemos que entender que todas las profesiones y sus especialidades tienen un nombre y están dadas por eso. Pero como que el médico se cree todo, el especialista en eso se cree todo, se cree en Dios, se cree que no hay nada más, pero no funciona así. El único objetivo en la salud es que el paciente tenga la mayor efectividad posible en su tratamiento y que salga de su problema o de su patología o de su disfunción. Ese es el único objetivo que uno como profesional de la salud tiene que entender. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo yo? Porque nosotros no tenemos la humildad de comunicarnos entre profesionales solo por una receta médica, que eso poco a poco se tiene que ir acabando, pero eso depende de nosotros y del profesionalismo de nosotros mismos. Nosotros recibimos la orden de un traumatólogo y dice esto. Pero el quien se cree en mandarme eso, es que yo soy el especialista y yo sé qué es lo que tengo que hacer. Esa no es la actitud, es agarrar como hago yo, agarro el celular y lo llamo. Hola, doctor Rossi, ¿cómo se encuentra? Tengo una paciente suya que tiene una lumbalgia, pero lumbalgia no sé por cuál es la causa. ¿Usted me podría decir qué es lo que tiene esa paciente para hacerle un tratamiento? Al primero fue chocante, pero yo estoy preguntando cómo fue lo que vio el traumatólogo, ya que no tengo la conexión con él, por eso yo tengo unos médicos con los que trabajo directamente, que sé qué es lo que hay que hacer. Y la remisión es lo mismo, como decía Mercedes, es dar el pase, un ateneo al paciente, al profesional, decirle con profesionalismo, porque el fisioterapeuta y el kinesiólogo no estamos tan, mejor dicho, edificados como deberíamos estar, es por nosotros Conectados. mismos. Exacto, porque realmente no vamos, con todo lo que estudiamos, no lo decimos, por eso un auxiliar de kinesiología o de fisioterapia hace lo mismo, porque es mandar, poner un electrodo sin saber. No, yo creo que la justificación de nosotros tiene que ser clara
esto se está haciendo por esto, lo otro. Yo hace mucho tiempo no pongo ni un electroestimulador, ni un ultrasonido. Eso se lo dejo a mis compañeros fisioterapeutas, kinesiólogos que hacen esa parte. Me estoy poniendo una electroestimulación, una electroanalgesia con el motivo de disminuir dolor en tal músculo con tanto, con una onda tal, pongo ultrasonido para aumentar la proliferación del fibroblasto y que mejore el tejido conectivo y una cicatrización y baje la inflamación. Entonces, esa conexión nos va a llevar a un tratamiento integral. Yo casi todos mis pacientes, si no les digo todos, lo que les recomiendo es que vaya al odontólogo. ¿Por qué que vaya al odontólogo? Mira, hay algo que se llama la salud oral y nosotros no tenemos como que el hábito, muy pocas personas tienen el hábito de cuidarse su boca, ¿sí? Y al cuidar la boca hay inflamaciones, hay respiraciones orales, hay maloclusiones, hay diferentes tipos. Y en una panorámica y el odontólogo dice está todo bien, bueno, ya sabemos que ahí está, pero lo empiezo a hacer alterno, automáticamente ahí. Voy a donde el odontólogo, mira, no, que es que esto me encargó el odontólogo no va a poder hacer nada sin un punto de vista mío en postura. Y yo de postura no voy a poder hacer nada con el odontólogo. Pero, ¿por qué? Yo trabajo postura, bueno, trabajaba antes postura, trabajaba en RPG, soy RPGista, que es Reeducación Postural Global. Respeto a los RPGistas, pero el RPGista se tiene que encargar de la postura, el kinesiólogo y fisioterapeuta en el dolor, el osteópata manejar sus disfunciones y es empezar a remitir a todos los subespecialistas que hay. Me explico como para que tengamos una efectividad. Hay kinesiólogos o fisioterapeutas que quieren hacer todo en uno. Y a veces el paciente no queda bien porque hacen todo en uno. Entonces yo creo que es aprender a delegar y a remitir para tener un manejo integral de los pacientes. Bueno. Excelente. Por acá en el chat veo que Jorge Vázquez nos hace un comentario. Dice, es necesario involucrarnos con el paciente en el día a día para poder ayudarlos, entenderlos y detectar el porqué de sus malestares, determinar si es psicológico, emocional, postural o musculoesquelético, tal vez incluso es hasta alimentario. Su problema por falta de vitaminas, etcétera. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aporte en este webinar. Bueno, ya. Disculpa, ahí quiero tocar un tema ya que lo tocó Jorge Vázquez y es supremamente lo que habla de la nutrición y de las vitaminas. ¿Por qué? Porque es supremamente importante entender que el cuerpo no somos lo que comemos, sino que somos lo que absorbemos. ¿Sí? ¿Cómo así que somos lo que absorbemos? Automáticamente el primer cerebro, el segundo, como lo quieran llamar, es el sistema digestivo, toda la parte del intestino, que es la absorción. Si nosotros tenemos las vitaminas, los fitonutrientes, los minerales bien importantes, vamos a poder tener un cuerpo realmente bien. ¿Pero por qué es esto? Vamos a volvernos a la base, al principio, a la unidad funcional del cuerpo. La unidad funcional del cuerpo es esa célula. Sí, esa célula, que esa unión de células van a formar un tejido, la unión de tejidos un órgano, la unión de órganos un sistema y la unión de sistemas el cuerpo humano. Pero esa célula, ¿sí? Tiene que tener unas vitaminas y unos nutrientes necesarios para poder aportar y nosotros sabemos que la conexión de todo eso es la sangre y esa sangre también tiene propiedades y todo eso viene de las vitaminas, viene del hierro. ¿Sí? Viene de muchas cosas, por ejemplo, la contractibilidad del músculo viene por la vitamina B también. Importante la vitamina C. Entonces, es importante para que la conexión y en criollo mandarle que llegue agua al tanque, que nos llegue agua al cerebro y podamos tener una buena contracción muscular, un buen sincronismo del cuerpo. Es importante la alimentación. Entonces, gracias por el aporte porque es supremamente importante y nosotros como fisioterapeutas lo tenemos que tener muy en claro y sería bueno que empecemos a ver todo lo que tiene que ver con fisiología de todo eso y con la bioquímica. De pronto nosotros cuando vemos las básicas en la universidad, la bioquímica no le ponemos mucho cuidado, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que a veces un músculo no genera una hipertrofia, es por una falta de vitamina y es importante mandarlo a un médico clínico o un médico internista a saber por qué ese músculo no se está hipertrofiando si nosotros estamos haciendo todo el trabajo correcto. No necesariamente tiene que ser al fisiatra para que le mande una electroconducción ¿sí? Y un electromiograma para ver si hay una denervación o algo.
De pronto es por una falta, una vitaminosis o una falta de vitamina que no le está generando que ese músculo tenga una hipertrofia. Entonces ténganlo en cuenta para que tengan un punto de referencia. De ahí es tan importante la historia clínica y hacer una buena historia clínica del paciente. Porque es que a veces nos saltamos todo lo que son los antecedentes del paciente, ¿sí? Y no preguntarle al paciente, ¿tienes antecedentes patológicos? Porque es que el paciente a veces ni siquiera entiende qué le estamos preguntando, ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces desglosar esos antecedentes y preguntar específicamente por cosas, ¿sí? Hace que uno se vaya dando cuenta de si realmente el paciente tiene un problema de alimentación, un problema psicológico, un problema postural, un problema psiquiátrico. Para mí, por ejemplo, también es muy importante la historia clínica y yo quiero que ustedes se tomen el tiempo dentro de su sesión para hacer una buena historia clínica del paciente, y ustedes van a ver que ese paciente al que ustedes se tomaron el tiempo de hacerle una buena historia clínica y no de una entrar a la parte de intervención, va a agradecer mucho porque él les va a decir, es que a mí nunca nadie me ha preguntado eso. Oye, ¿cuál es tu dieta? ¿Sí? Y la correspondencia con Ana María, comes cosas blandas, cosas duras, cosas semiduras, y muchas veces el paciente, uy, no, fíjate que yo a veces tengo que coger con el tenedor y volver papilla el plátano porque, o si no, eso se me queda aquí atascado, le dicen a uno. Sí, uno entonces empieza ya a decir, oiga, tengo problemas aquí con mis músculos supra, infrahioides, ¿qué estará pasando? Entonces yo los invito a que se tomen el tiempo y que esos antecedentes para hacer la relación que nos habla el participante son vitales, pero desglosarlo, no decir tus antecedentes quirúrgicos, tus antecedentes patológicos, porque el paciente a veces no le entiende uno qué le está diciendo y dice, no, todo está bien. ¿Sí? Entonces esa es una parte importante para reforzar lo que dice Peter. Excelente. Ya para ir finalizando, ¿qué tal si vamos con esta? Este es como un poquito más extenso, también lo hemos venido tocando, pero ¿cuál es el enfoque terapéutico ideal en un paciente que consulta por bruxismo y adicional presenta alteraciones del sueño, trastornos a nivel del sistema digestivo, dolores de cabeza, espasmos musculares, ronquidos, entre otros hallazgos clínicos que alteran su calidad de vida? Bueno, yo pienso que no existe como tal una receta de cocina, ¿cierto? Cuando uno dice cuál es el enfoque terapéutico ideal, pues no podemos decir lo abordo de esta y de esta manera, porque todo esto se relaciona cuando el paciente tiene bruxismo. Mira que el bruxismo lo puede desencadenar un patrón que venga derivado de una alteración en el sueño. Ese bruxismo me puede desencadenar dolores de cabeza, espasmos musculares. Esos ronquidos, mira que muchas veces, y hoy en día se relaciona mucho que el paciente con ronquido, pues generalmente puede tener alguna alteración de tipo apnea, alguna dificultad en la vía aérea, y muchas veces se determina que el bruxismo puede llegar a ser un factor protector en un paciente con apnea del sueño. Entonces, abordar al paciente de manera integral es importante porque en la historia clínica, cuando ustedes dicen el manejo de historia clínica es muy importante para llegar a todos esos hallazgos. Si es una historia clínica completa, con diferentes instrumentos donde yo estoy abordando cada sistema, el sistema cardiorrespiratorio, el sistema estomatognático, musculoesquelético, cada partecita me va dando un hallazgo importante y lo puedo relacionar. Entonces, en los casos de bruxismo, por ejemplo, si el paciente tiene apnea del sueño, la literatura dice, en ese caso el paciente hay que controlar ese desgaste que presenta a nivel dental, porque es uno de los hallazgos que encontramos en el paciente, pero erradicar el bruxismo como tal no va a ser, pues puede ser incluso más dañino porque el paciente que tiene apnea del sueño, cuando tiene hábito de bruxismo, está en una hiperactividad muscular constantemente y puede hacer que el paciente salga del proceso de apnea porque está en constante movimiento de su mandíbula y está, digamos que digamos, ampliando un poco su vía aérea y está mejorando un poco el paso
de aire para ese paciente. Entonces hay que buscar como esa relación de cada alteración que tiene el paciente, hacer muy buena historia clínica para poder todos esos hallazgos poderlos trabajar, porque ¿qué puede pasar cuando un paciente llega a una consulta y hacemos una historia rápida y hacemos como un abordaje rápido y el paciente dice, no, yo tengo dolor de cabeza, entonces la fácil es remitirle, recetarle un fármaco para controlar su dolor. Pero como les digo, tratar el síntoma no hace que yo esté corrigiendo el problema del paciente, la causa real. Entonces, se requiere de un examen muy minucioso, de una cita de valoración donde inspeccionemos cada detalle que tenga el paciente para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Hablar de cómo sería la terapéutica ideal, pues primero que todo, todas las imágenes diagnósticas que el paciente me pueda aportar en el proceso de evaluación son muy importantes. Saber interpretar una radiografía. No pedir solamente, por ejemplo, desde el área de odontología, no solamente quedarnos con una panorámica o no, ir más allá. Hay exámenes muy especializados que me dan muchas respuestas, que me ayudan mucho a formular ese plan de tratamiento. Entonces, saberlas leer, porque hay que saber interpretar una ayuda diagnóstica, sobre todo si son ayudas diagnósticas donde el paciente dice, yo quiero resolver mi problema, envíeme la ayuda diagnóstica que necesito. Entonces, por ejemplo, una resonancia magnética. Pero si no la sé interpretar, una resonancia magnética es un estudio que es costoso, que no te lo cubre fácilmente un sistema de salud. Entonces, el paciente llega con una imagen y no la sé interpretar, pues es importantísimo conocer, saber interpretar, saber qué le estoy pidiendo al paciente, pero en la parte de imagenología, ese es un punto que no nos debemos saltar y debemos dedicarle digamos, mucho tiempo en esa valoración de esas imágenes diagnósticas porque nos ayudan un montón. Y en esas ayudas nos alcanzamos a ver columna cervical, toda una cantidad de huesos de cara, de cráneo, y saber interpretar eso me ayuda a que el paciente pueda tener un abordaje más completo. Pero hablar, digamos, de la receta mágica no existe, es ir, digamos, hilando como toda la información que me va dando el paciente es lo que va haciendo que yo pueda encontrar un plan de tratamiento ideal para el caso específico del paciente. Estos signos o estos hallazgos que el paciente, que digamos que se ven en esta pregunta, son muy relacionados. En un solo paciente puedo encontrar todos estos hallazgos y hablábamos ahorita de la parte digestiva, es importantísimo el paciente que no destina un tiempo para sentarse a tomar su hora de almuerzo, por ejemplo, donde pueda masticar el número de veces que debe masticar cada alimento según la textura de ese alimento, que tenga la tranquilidad y no estar como comiendo en 15 minutos porque voy desplazándome de un trabajo a otro y fuera de eso voy respondiendo correos, pues el paciente se alimentó, pero lo que decía Peter, no, una cosa es comer, pero otra cosa es que realmente el cuerpo pueda absorber todo eso que le estoy dando. Y si yo no estoy destinando un tiempo adecuado para tomar ese alimento que me va a dar vida, pues seguramente así me lo esté comiendo, no me está alimentando. Lo mismo las alteraciones de sueño. Preguntarle al paciente cuántas horas realmente logra conciliar el sueño y si es un sueño reparador. Es importantísimo porque hay pacientes que realmente, pues, hay pacientes que dicen, me acuesto pero no logro conciliar el sueño, me tengo que tomar un medicamento, pero me despierto constantemente en la noche, o se acuestan y es pensando en todo lo que tienen de actividades para el otro día. Entonces no es un sueño reparador y definitivamente el cuerpo humano necesita tener un descanso, necesita tener un tiempo para procesar, para absorber, para hacer todas las actividades fisiológicas que tiene el cuerpo, porque de ahí se derivan cantidad de disfunciones y de alteraciones digestivas, emocionales, gastrointestinales. Entonces es importante ese abordaje, pero como tal, como una receta de cocina, yo pienso que no la hay, pero sí el instrumento más valioso para nosotros, la historia clínica y el tiempo con el paciente, dedicarle, si es una cita de valoración, tomarnos el tiempo, pero tener esos instrumentos que me sirven como parámetro guía
de qué debo indagar en ese paciente, porque a veces todo se lo dejamos a la memoria y se nos olvidan cosas, y hay cosas que son muy importantes, hay hallazgos que el paciente dice, sabe que yo no me había hecho consciente de eso, y son respuestas que nos sirven mucho en el plan de tratamiento. Entonces, tener esos instrumentos en la historia clínica, cuestionarios, tablas, cosas que nos sirvan para adquirir toda la información que me va a servir a la hora de plantear tratamiento. Y nada, pues que esto sí se relaciona, o sea, un paciente puede llegar con bruxismo y puede que el paciente ni siquiera se dé cuenta de otros hallazgos. Y cuando le vas haciendo la historia clínica, te va diciendo, sí, también, no sé, sufro de colon irritable, gastritis, reflujo, otra serie de alteraciones que no tienen que ver propiamente con cavidad oral, por ejemplo, o con disfunción craneomandibular, pero que se asocian mucho dependiendo del hábito del paciente, cómo se alimenta este paciente, cómo mastica. Si un paciente no mastica las veces que necesita para que ese alimento pase a ser, desde el momento en que yo pongo el alimento en la boca, empieza el proceso digestivo. Entonces, ¿cómo está llegando ese alimento al estómago? ¿Sí le estoy adelantando la tarea mientras está en boca, o es el paciente que come a las carreras y se pasa entero el alimento? Pues claro, el estómago tiene que triplicar sus funciones para poder empezar a absorber, para poder. Entonces, el paciente hay que hacerle un abordaje y hay que indagarle cada detalle. Cada detalle cuenta en el plan de tratamiento y en el abordaje que voy a tener con él. Excelente, Ana María. Antes de pasar a Mercedes y Peter, por acá veo que Jorge Vázquez levantó la mano y tiene algo para aportarnos. No sé si gustas, puedes encender tu micrófono y contarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Jorge Vázquez. Bueno, pues prácticamente pues mi aportación es más que nada hacia el bruxismo. Prácticamente pues ocurre normalmente de noche la mayoría de las veces, aunque a menudo se relaciona con el estrés. El bruxismo puede ser causado por inclusive desórdenes del sueño, problemas mecánicos en los dientes, etcétera. Es importante dirigirlos obviamente pues, con un odontólogo para ver si su afección es mínima o máxima. Si es máxima, pues obviamente pues para que le suministren a lo mejor un protector bucal para poder minimizar en este caso el bruxismo por las noches. Nos llegó a nosotros un paciente que pues presentaba lo que es bruxismo y pues en el historial clínico no determinaba, no pasaba absolutamente nada, por más que le empezamos a indagar, no encontramos nada. En algunos de los casos, inclusive el rechinamiento de los dientes no se debe por estrés o por ansiedad o una desalineación de los dientes. El bruxismo puede ser inclusive un efecto secundario de un desorden neurológico, como enfermedades del Huntington o inclusive Parkinson o algunos tipos de medicamentos psiquiátricos. Hay que ver qué es lo que está consumiendo, incluido antidepresivos, que pueden causar también bruxismo. Pero nosotros, después de descartar completamente todo. Se te fue el audio. Sí, se te fue el audio, Jorge. Aún no te escuchamos. Intenta desactivarlo y volverlo a activar. Nada, no te Se dañó el escuchamos. celular, Jorge. Bueno, mientras Jorge se activa, no sé si... Sí, podemos continuar mientras Jorge soluciona el problema con el audio. Okay. Bueno, yo solo lo que quería aportar es que el enfoque terapéutico ideal, con todo lo que les dijo Ana María, es el trabajo colaborativo entre los diferentes profesionales, ¿sí? Y que yo tenga un conocimiento para saber a quién derivar. Entonces, el terapéutico ideal es ese trabajo colaborativo entre todos los profesionales, ¿sí? Que hacemos parte de ese equipo de trabajo. Bueno, es supremamente importante y lo que dice Jorge, si entramos a lo que nos dice Jorge, tendremos que obviamente involucrarnos en el tema del bruxismo, y el tema del bruxismo es totalmente extenso. Lo único que tenemos muy en claro que es una parafunción, ¿sí? Hay mucha gente que dice que puede ser por un
por una maloclusión, pero bueno, no está investigado científicamente en la última actualización del 2021, donde nos hablan a nosotros y nos dicen que es una parafunción, y si habla de parafunción es que el sistema neurovegetativo está totalmente activo, ¿sí? Entonces podemos generar todo este tipo de cosas. ¿Yo cómo hago para tener un tratamiento efectivo en el bruxismo? Mira, el tratamiento efectivo en el bruxismo, lo primero y principal desde mi experiencia es tener todos los exámenes claros, ¿sí? Si uno quiere sacar un bruxismo. Primero una anamnesis, ¿listo? Esa anamnesis es importante, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver de dónde podemos agarrar al paciente y después todas las ayudas diagnósticas. Por ejemplo, me estaba diciendo nuestra compañera Ana María, ¿sí? De la panorámica y todo eso, aprender a leer una resonancia. Yo como profesional lo primero que mando a tomar a un paciente con bruxismo para entrar a fondo es una resonancia nuclear magnética, ¿sí? ¿Por qué es importante? Esa resonancia nuclear magnética la mando con 5 cortes perpendiculares. La cabeza en el cóndilo en el plano profundo, frontal y sagital en oclusión habitual máxima y en una apertura del paciente sin intermediarios, su máxima apertura. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo mirar en esta resonancia nuclear magnética qué es lo que está pasando con la articulación temporomandibular, si el cóndilo realmente está en alteración o tenemos un problema neuromuscular, un problema estructural. Ya descartando que no sea de una parte de la articulación temporomandibular, entonces de la placa de descanso no va a ser tan necesaria porque la ATM está bien y la maloclusión no es de maloclusión, entonces me voy a otro lado. Pero si me dicen que tiene todos estos diagnósticos, dolores de cabeza, espasmos musculares y hallazgos en el sistema digestivo, esto me da un índice que automáticamente tiene que ser postural. Mando un espinograma, ese espinograma estoy mirando si hay una escoliosis o un aumento de la cifosis, hay una antepulsión de los hombros, como se los explicaba, si hay una depresión del diafragma, automáticamente el diafragma es lo que separa la cavidad pulmonar con la cavidad abdominal, y al generar esa cavidad pulmonar con abdominal hay una depresión de todo el sistema digestivo y eso me puede generar gastritis, estreñimiento, malos hábitos alimenticios y de ahí todo el dolor de cabeza. ¿Por qué? Por la misma inervación. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ¿qué? A mirar todos los estudios diagnósticos para trabajar el bruxismo. El bruxismo no es que se trabaja, listo, llegó con bruxismo, se le hace esto. Tenemos que estar muy claros para trabajar el bruxismo, si no estaríamos engañando a un paciente. No, mira, el bruxismo te puede dar por eso. Si nosotros nos ponemos a ver información, vamos a encontrar un abanico. Yo creo que es claro sentarse el grupo multidisciplinar y mirar. Bueno, el odontólogo, tú me puedes decir que puede ser bruxismo por maloclusión. Si el paciente está maloclusión, lo tildamos. Una causa del bruxismo, maloclusión. Listo, podemos mirar si emocionalmente está alterado el paciente, si está alterado, otra alteración. La postura está alterada. Entonces tiene 3 tips que no sabemos cuál es. Ahí no es que no, que por el bruxismo, no sabemos. Hay 3 tips positivos que el paciente puede tener bruxismo, que esas son las causas. O una enfermedad neurológica, la tildamos, son 4. Entonces imagínate cómo vamos a saber. Desde el profesional va a decir, el neurólogo va a decir, es que el bruxismo va por el Parkinson. Pero el posturólogo va a decir, no, esto va por la postura. Y el odontólogo me va a decir, no, esto va por la maloclusión. Y ahí vamos a empezar a jugar. Entonces yo creo que es empezar a mirar todas las partes para mirar y aprender a leer los exámenes y las imágenes diagnósticas para tener una efectividad en el tratamiento. Y en tratamiento efectivo, si todo lo que quiera poner, el odontólogo ya mirará si es una placa, mira si brackets o qué. El fisioterapeuta, pulsión seca, ultrasonido, terapia manual, en postura hacer RPG, mirar todo lo que tenga que ver, pero es clave que nosotros miremos. Si en un paciente con bruxismo lo que yo más trabajo son empezar a eliminar los síntomas, no trabajo el bruxismo en sí. Yo trabajo la sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología? El paciente va porque tiene dolor. Entonces, ¿qué es lo primero que tú le tienes que sacar al paciente? El dolor. Mientras le vas sacando el dolor, vas indagando de dónde viene ese problema, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a indagar de dónde viene el problema, le vas ganando a las sesiones, pero vas disminuyendo el dolor al paciente. Y siempre no lo trabajo desde la parte
Porque siempre que hay una disfunción, hay una alteración desde la parte de lo más cercano. Puede haber un problema en la parte del cuello, una parte en la parte occipital o una parte de la cabeza. Entonces empiezo a tratar el tejido subadyacente para que después esto se libere y no genere una tensión y una tensegridad y lo maneja. Eso en el diplomado lo dictamos muy claro sobre toda la tensegridad de la ATM y lo podemos ver. Así que bueno, yo creo que de la parte de nosotros, muchas gracias de mí. Realmente son muy buenos estos webinars y los doy con tanta alegría. ¿Por qué? Porque yo creo que la clave del kinesiólogo, el profesional, es que se esté actualizando, de que estemos escuchando información, de que veamos profesionales que realmente estén haciendo para mejorar nuestra profesión. Porque la profesión que estudiamos nosotros no fue una profesión para que nos hagamos millonarios, sino una profesión para que nosotros ayudemos a las demás personas. Y cuando tenemos un paciente al frente, no vas a mostrar tu título, tú lo que vas a mostrar es tu pasión, tu energía, tu amor, tus ganas de ayudar al paciente, ¿sí? Porque hay gente que toma cursos por tomar cursos y cursos y cursos y cursos y llenar una pared de diplomas. Lo ideal es que cada uno de nosotros estudiemos a conciencia, estudiemos por nosotros y ayudar al paciente. Así que le doy gracias a Fisioterapia en Movimiento y a todos ustedes por conectarse. Así que muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación y quedamos atentos. Excelente, muchísimas gracias a ustedes por el aporte. Vamos a continuar con Jorge para que nos termine de contar la experiencia que nos estaba mencionando, a ver si ya podemos activar el audio. Nada, no te escuchamos, Jorge. No, creo que el micrófono no está funcionando esta vez. Bueno, Jorge, gracias por la intención, Jorge. Nos vemos en la Sí, próxima. Jorge, no te pudimos escuchar, pero igual pues muchísimas gracias por el aporte, leímos tu comentario en el chat, igual que a todas las personas que nos están aportando a través del chat, muchísimas gracias, nos alegra que les guste nuestro webinar y nuestros contenidos. Recuerden que Ana María, Peter y Mercedes son ponentes de nuestro diplomado internacional en ATM. Este es un diplomado para fisioterapeutas y odontólogos que se maneja en modalidad online. Al formarse con nosotros como Fisioterapia en Movimiento, van a poder obtener un diploma internacional avalado por Fisioterapia en Movimiento y por la International Physical Therapy Group de Miami, Florida, que es quien nos va a dar ese aval internacional por 160 horas de formación teórico-prácticas. También, y no menos importante, contamos con un acceso a nuestra aula virtual. Esta es nuestra aplicación móvil para que les facilite el ingreso a la sala, puedan estudiarlo desde cualquier lugar en el que se encuentren y también acceder al material de estudio y todas las grabaciones de las clases. Para ir finalizando, les cuento que Fisioterapia en Movimiento siempre quiere enriquecer su conocimiento y ayudarlos a formarse y actualizar su conocimiento. Entonces traemos un cupón del 35% de descuento para registrarse en este diplomado. Si es de su interés, solo válido por 24 horas. Les voy a compartir los links donde pueden redimir el cupón a través del chat de Zoom. También recuerden que nos encuentran con todo nuestro contenido gratuito en Instagram y TikTok como Fisioterapia en Movimiento, en Facebook, LinkedIn y YouTube como Fisioterapia en Movimiento y en Twitter como Fisio Movimiento. Les agradezco a todos ustedes por estar acompañándonos en estos webinars. Veo que ha sido de su agrado. Entonces, a continuación les voy a compartir el cupón a través del chat. Y también los invito a que sigan unidos en nuestro grupo de información. Allí vamos a estar compartiendo más temas acerca de ATM. Me despido de ustedes, una feliz noche. Gracias a Ana María, Peter, también para Mercedes y todos los participantes que se atrevieron a comentar y también a exponernos tu caso, en este caso Jorge, que no pudimos terminar de escucharte, pero válida la intención. Muchas gracias a todos por el espacio y por hacer de este diplomado algo súper interesante. La verdad que los invito a todos porque van a aprender un montón de cosas desde el abordaje odontológico, desde el abordaje fisioterapéutico, cosas que realmente son en función de nuestros pacientes y para nuestros pacientes. Entonces, cordialmente invitados a participar de este diplomado.
Excelente, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche desde acá, desde Colombia. No sé cómo sea en otros países donde nos acompañen.